usted lo ha manifestado, le consultamos esto que usted hace la consulta en los estudios, se interpreta como una amenaza lo que ha dicho en las últimas horas el presidente del Congreso Nacional, don Luis Redondo. Buenos días. Bueno, buenos días a Ramón en el estudio y a toda su audiencia. En efecto, ¿verdad? Lo que hemos considerado como una amenaza, precisamente cuando simple y sencillamente no permite la libertad de expresión a algunas personas que representan las organizaciones. No estamos diciendo que representamos a un cierto sector, sino que el derecho de libertad de asociación lo que hace es precisamente reunir a cierta cantidad de personas para poder dialogar sobre temas específicos, y coartar la libertad de expresión, coartar el derecho de asociación es cerrar espacios cívicos. Y desde la figura que él sostiene en este momento es amenazar entonces no solamente a las organizaciones de sociedad civil, sino que también a estas personas que lideran a esas organizaciones, y que también emite un cierto malestar entonces en contra de las ONGs, las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, en ese discurso de 20 minutos que se tomó el tiempo precisamente en el Pleno del Congreso Nacional para poder señalar, para poder amedrentar entonces trabajo que año con año se han realizado y que no son de corta data, sino que más bien de larga data, la mayoría de las organizaciones que hemos trabajado en la lucha contra la corrupción. Sobre todo pensando que es una persona que salió precisamente de las organizaciones de sociedad civil, desde el momento en que estaban queriendo organizar el PAC hasta cuando se le dio oportunidades también para que participara en muchos foros y en muchos procesos precisamente en esa lucha contra la corrupción. Se mira como una persecución tal y como lo hemos visto en el señor Ortega en Nicaragua y también en Venezuela y otros países, es una persecución contra ONGs. Es que eso es lo que más nos preocupa, ¿verdad? Es decir, en el sentido de están amenazando, están intimidando muchas organizaciones de sociedad civil, no solamente de forma tan directa, sino que también de forma indirecta a través de redes sociales, que eso también es una preocupación constante. A un punto que hemos tenido que bajar los niveles de participación en muchos espacios, no solamente por las puertas cerradas que hemos sentido, sino que también para evitar entonces algún tipo de conflictos que también son parte de esa amenaza. Pero son entonces estrategias también que se han focalizado en algunos otros países vecinos que no esperamos que lleguen hasta Honduras, ¿verdad? Es decir, y no solamente estamos hablando de lo que recientemente sucedió en Venezuela, sino de lo que ha pasado en Nicaragua y que varias organizaciones nicaragüenses han tenido que emigrar a países vecinos, lo que está pasando en El Salvador, lo que ha pasado en Guatemala, y que entonces estamos viendo que de repente Honduras no va a ser la excepción de esa regla de querer amedrentar a las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, poniéndole más burocracia para poder realizar todos los procesos, para cumplir con todo lo que nos exigen en el día a día, pero sobre todo entonces para poder realizar el trabajo de día a día de la forma más adecuada. Hay amenazas de que expulsen algunas ONGs. ¿Miran ustedes con esta situación adversa que está pasando? En este momento que expulsen sería muy difícil. Lo que se ha estado diciendo desde Gobernación es que van a cerrar, y en efecto hay varias organizaciones que no han cumplido con todos los requerimientos que la ley establece. Habrá que desarrollar el debido proceso, ¿verdad? Pero que expulsen como tal la palabra no, pero sí que amenacen, que intimiden. Sí hay varias organizaciones que se sienten de esa forma y que entonces no es la forma más idónea, sobre todo pensando en la figura que ostenta en el Congreso Nacional, que debería más bien de garantizar todos los derechos fundamentales, incluyendo los derechos de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo. ¿Cuántas organizaciones han cerrado en nuestro país? ¿Y por qué requisitos es que cierran, o es por este tipo de amenazas? No, hasta el momento entiendo que no han cerrado ninguna. ¿Se miran vulnerables a eso? Se miran vulnerables, pero son organizaciones a veces que abren, pero nunca llegan a ejercer sus actividades. Hay otras figuras como la JADEL, por ejemplo, que de repente están en proceso de cierre precisamente porque no se han utilizado. Son muy pocas las que realmente han estado enmarcadas, pero que a muchas le dieron su personalidad jurídica, y que entonces es parte de esas organizaciones que Gobernación está diciendo que de repente va a cerrar.
o hay otras que están en procesos de investigación porque son utilizadas entonces para otro tipo de temas. Abogada, le coloco en este momento auricular porque de estudio tienen una consulta, Ramón Edgardo. Le escuchamos, Ramón. Bien, gracias Tony, gracias Tony. Abogada Melissa Elvir, lo que usted nos está diciendo acá nos llama la atención. Es decir, en estos momentos les han cerrado los espacios de participación a las ONGs en Honduras. Están bajo esa amenaza de cerrar los espacios de opinión cívico-democrático en el país, por un lado, y por otro lado, estar bajo amenaza significa que pueden tomar cualquier decisión que pueda atentar contra la función de ustedes como ONGs en Honduras. Bueno, es que cuando hay discursos de odio, ¿verdad? Es difícil entonces poder generar un diálogo ameno, es difícil poder generar diálogos en los que realmente las partes puedan escuchar y puedan generar propuestas contundentes para buscar verdadero desarrollo en el país. Cuando se nos amedrenta entonces y nos ponen en un solo saco a todas las organizaciones diciendo que somos corruptas, entonces difícilmente podemos generar espacios de participación ciudadana realmente efectivos. Y eso es parte de también amenazas e intimidaciones que podemos considerar como organizaciones no gubernamentales de desarrollo. Y lo que queremos es generar propuestas, generar diálogo, siempre buscando eliminar la impunidad en el país, eliminar la corrupción en el país, pero sobre todo entonces generar las actividades que en el día a día vamos generando para poder desarrollar diversos temas, juventud, niñez, educación, salud, generando propuestas para poder generar esa efectividad que manejamos como organizaciones. ¿Es una amenaza directa para ustedes como ONGs esto último que ha dicho don Luis Redondo desde el Congreso Nacional? Bueno, directa, muy directa, ¿verdad? Es decir, empezó con 2 organizaciones. El problema es entonces que otras organizaciones le molestemos y también nos vaya a amenazar de forma directa en el Pleno del Congreso Nacional para poder coartar entonces nuestra libertad de expresión, nuestra libre circulación y poder generar todas las actividades que desarrollamos. ¿Temen ustedes que pueda pasar lo mismo que en Nicaragua está sucediendo, abogada Melissa Elvir? Esperemos que no, pero sí lo tememos. Entonces, ¿qué llamado hace FOPRIDE al presidente del Congreso Nacional y a la clase política que en estos momentos está en el poder? Bueno, yo creo que lo principal es más bien generar leyes que realmente puedan acelerar, garantizar los derechos fundamentales, no solamente de las leyes de organizaciones no gubernamentales de desarrollo, sino que de todos los ciudadanos y ciudadanas, es decir, de toda la sociedad civil. Ya que dejen de discusiones vanas, ¿verdad? Y que realmente generen políticas públicas que vayan en pro de la ciudadanía hondureña y no en pro de algunos sectores que poco nos han beneficiado. Dice don Luis Redondo que muchas ONGs callaron en el tiempo del mandato presidencial del expresidente Juan Orlando Hernández. Callaron cuando sabían que había financiamiento del crimen organizado y narcotráfico en contiendas electorales. Callaron cuando tenían que hacer denuncias de corrupción. Y dicen, hoy vienen a hablar y están desinformando al pueblo hondureño. Así entre líneas interpreté el día miércoles que estaba en la cobertura de la sesión del Congreso esta semana, abogada. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, es que ahí nos está amenazando, ¿verdad? Y no puede decir tampoco, esas palabras son tan irreales, ¿verdad? Precisamente porque ha sido la sociedad civil que siempre ha denunciado la corrupción, que siempre ha trabajado en realidad por generar rendición de cuentas de los tomadores de decisiones, porque ha sido de la sociedad civil que vino la Maxi, ha sido de la sociedad civil la petición de la Sisi. Si no hubiera sido por esos procesos, en realidad Libre tampoco hubiera salido a las calles para poder luchar con esos temas, porque si recordamos fue un grupo de jóvenes que se fue a poner enfrente del Instituto del Seguro Social a exigir medicamentos, a exigir buenos procesos para mejorar la salud,
para poder exigir entonces la CICI. Lo que se nos trajo fue una maxi. Fueron esas dos organizaciones que denunciaron también el tema del narcotráfico, el tema de corrupción de los gobiernos anteriores, así como FOPRIDE lo hizo en 10 años atrás, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, fue FOPRIDE quien impulsó la creación del CNA junto con otras organizaciones de sociedad civil. Todos los procesos por los que realmente se evidencia, que puede evidenciar el gobierno que está luchando contra la corrupción, han sido ejemplos precisamente de sociedad civil. Y solamente es de empezar a leer en la historia, ¿verdad? Y ha sido tan fácil responderle, o sea, la misma organización le ha respondido a Luis Redondo, a la que ha sido amenazada, y ella, como que muy fácilmente le han respondido con evidencias muy claras. Gracias, abogada Melissa. Tony Munguía, por favor, sus conclusiones. Vamos a darle este seguimiento, por supuesto, a esta noticia, Ramón, porque vienen las sesiones en el Congreso Nacional el próximo martes. Regresamos con ustedes. Buenos días.